Bueno, pues buenos días. Dando continuidad a la jornada, nos acompañan en la mesa 3 mediadores del SIMA. Tenemos el privilegio de tener con nosotros, a mi derecha, a don Raúl Cereijido Barba, a mi izquierda a José Luis Vicente Blázquez y, por el orden del programa, más a mi derecha a doña Amparo López Castro. Son 3 mediadores con una intensa actividad mediadora en el SIMA. Hemos querido en esta mesa redonda contar con su experiencia en la mediación en el SIMA, teniendo en cuenta que, como hemos visto a lo largo de la jornada, es el instrumento más utilizado dentro de los sistemas de solución autónoma de conflictos. No quiero robarles demasiado tiempo con las presentaciones para que sean ellos mismos los que den paso a las distintas intervenciones, pero muy brevemente sí que les comentaré que don Raúl Cereijido es director de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de la Fundación Juan XXIII. Asimismo, es profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED y es consejero del Consejo Económico y Social del Bierzo. Asimismo, José Luis Vicente Blázquez es director de Relaciones Laborales de Confemetal y es consejero del Consejo Económico y Social de España y es gran conocedor, al igual que los otros 2 intervinientes, de los sistemas de solución autónoma de conflictos, en su caso, tanto por la condición de mediador como por la condición de negociador en el ámbito del sector del metal, a través de Confemetal. Y finalmente, y no por ello menos importante, contamos en la mesa con Amparo López Castro, que es abogada, tiene una gran carrera profesional en el ámbito de la asesoría jurídica de empresas y de organizaciones empresariales. Así forma parte de la comisión negociadora de convenios de empresas de hospitalización privada y del sector de artes gráficas. Y sin más, no quiero robar más tiempo a la mesa y paso a dar la palabra al primero de los intervinientes, a don Raúl Cereijido Barba, no sin antes agradecer a todos ellos su amabilidad al aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Ahora? Buenos días a todos. Muchísimas gracias, en principio, a COE y a CEPIME por haberme invitado a esta conferencia y a todos vosotros por estar aquí escuchándonos, ¿no? Yo voy a ser rápido porque vamos un poco retrasados con el retraso que hemos acumulado antes y no voy a, espero no pasarme de los 15 minutos que en principio me habían asignado. Este año cumplimos el 20 aniversario de los acuerdos extrajudiciales en origen autónomos ahora de solución de conflictos y a lo largo de estos 20 años uno de los grandes méritos que han tenido los acuerdos extrajudiciales de solución de conflictos ha sido que han sabido ir adaptándose a las nuevas, a los cambios y en el ámbito sociolaboral. Y esta capacidad de adaptación le ha permitido hacer frente a importantes retos. La crisis económica que padecemos desde el año 2008 y que se mencionó antes ha supuesto un incremento importantísimo en el número de procedimientos que se tramitan en el SIMA. Hablaba Martín antes de un incremento por encima del 65% con respecto a periodos anteriores. Y un esfuerzo también importante y que quiero agradecer desde aquí a los profesionales que trabajan en la Fundación y que dedican todo su esfuerzo y todo su cariño a tratarnos y a cuidarnos, ¿no? A lo largo de estos 20 años de vigencia, los acuerdos firmados, como decía, han ido evolucionando y han ido incorporando mejoras y adaptaciones en los procedimientos que son resultado de la experiencia y del análisis de lo que ha pasado en cada una de las etapas anteriores. Esta jornada se enmarca un poco dentro de este proceso de reflexión que tiene como objetivo aflorar problemas detectados y aportar nuevas ideas que permitan darle solución y seguir avanzando en la mejora de la eficacia y de la operatividad del sistema, que es ya una realidad en el ámbito de las relaciones laborales. Yo la verdad es que no había hablado con Martín ni con ninguno de mis compañeros de mesa, pero vamos a ser un poco reincidentes todos en los mismos aspectos. Es evidente que todos estamos metidos en el mismo ámbito y todos vemos, obviamente, las situaciones que se producen. Desde distintos enfoques, posiblemente, pero todos vamos a incidir un poco, yo por lo que he comentado ahora en el café con mis compañeros y por lo que ha dicho Martín antes,
pues todos vamos a incidir un poco en los mismos temas. Yo no sé si puedo poner... Sí. ¿Dónde está para pasar? Y había hecho una presentación, pero no... Yo creo que no la voy a usar, voy a poner únicamente esto. En primer lugar, voy a hacer 4 o 5 propuestas que tienen mucho que ver, algunas de ellas, con lo que comentó ya Martín antes, y que son propuestas no tanto desde el punto de vista jurídico o de la configuración estructural de los propios acuerdos, sino desde el punto de vista más operativo, que es un poco más lo que vivimos los mediadores en el día a día del SIMA. De cara a una posible renovación del quinto ASAC, lo primero que se nos ocurre es pensar, yo pensaba el otro día, digo, ¿qué es lo que va a pasar con las reformas laborales, con las leyes del 2010 y del 2011, porque el quinto ASAP supuso la finalización anticipada del cuarto ASET, precisamente, y que como se expone y se recoge en el acta de firma, porque se pretendía adaptar el ASAC nuevo a la nueva normativa que en materia de solución extrajudicial de conflictos establecía la reforma laboral del 2010 y la reforma del 2011. Estamos a unos días de unas elecciones generales y lo que se comenta por ahí es que unos se van a cargar la reforma, otros que la van a mantener, otros que la van a modificar, pero nadie sabe lo que va a pasar. Creo que de cara a una negociación futura o a una presentación futura de propuestas sería interesante por lo menos saber qué es lo que va a pasar en el ámbito de la negociación colectiva, en el título 8º del Estatuto, y ver si va a haber alguna modificación relevante aquí que fuera conveniente incluir en un nuevo acuerdo, ¿no? Por lo que hace referencia a los datos y a los resultados obtenidos, que es un poco la transparencia esa que tenéis ahí, si nos atendemos al balance, los resultados no pueden ser valorados nada más que positivamente. Tenemos en los 4 años que van de periodo de vigencia de la SAC 5 entre el 2012 y el 2015, 1.700 procedimientos tramitados, 1.700 procedimientos tramitados en los 4 primeros años de vigencia del acuerdo, lo que supone un 65% más o un 65% de incremento con respecto a los tramitados en los 4 años anteriores. Más de 3 millones de trabajadores afectados por los procedimientos que se tramitaron en el año 2015, por los 422 procedimientos que se tramitaron en el año 2015. Un porcentaje cercano al 30% de acuerdos que se mantiene más o menos a lo largo de la vigencia de los distintos ASAC, entre el 27, 28 y el 31, 32%, con una intervención de aproximadamente 80 mediadores en el año 2015. Sobre esto vamos a hacer luego un pequeño proceso de reflexión. Y con otro aspecto relevante, 0 arbitrajes en el año 2015, que yo creo que merece otra pequeña reflexión. Y, además, este no es un hecho coyuntural del año 2015. A lo largo de los 20 años de vigencia de la SAC, solamente el 1,4% de los procedimientos tramitados se tramitaron a través de la vía del arbitraje. Los demás han sido mediaciones. Una actividad institucional muy intensa realizada por el SIMA en cuanto a preparación, formación, difusión de la mediación, que ha contribuido a la implantación de este tipo de sistemas de solución de conflictos en la sociedad y al conocimiento más profundo de ellos, y en la cual hay que seguir incidiendo, ¿no? Ya como propuestas, yo voy a plantear 4 o 5 cuestiones de las que hablamos normalmente los mediadores cuando estamos esperando allí en el SIMA a que lleguen las empresas y los sindicatos para iniciar las negociaciones, ¿no? Una primer propuesta que creo que habría que abordar sería garantizar de manera más efectiva la imparcialidad y la neutralidad de los mediadores. El artículo 16.6 de la SEC establece los criterios, aparte de definir y decir expresamente que el mediador o los mediadores deben de ser ajenos al conflicto concreto en el que actúan, sin que puedan concurrir intereses personales o profesionales directos susceptibles de alterar o condicionar su actividad mediadora. Luego, en los apartados A y B del 16.6, regula 2 situaciones de incompatibilidad que prácticamente se limita a las partes y a los asesores de las partes. Solo faltaba que las partes y los asesores de las partes no fueran incompatibles con la labor de mediación. Entonces, esto
produce situaciones verdaderamente perplejas. Tú puedes ver a un compañero mediando hoy en un conflicto de mediador y a los 15 días con la misma empresa y los mismos sindicatos de representante de una de las partes. Esto no puede ser. Y yo creo que aquí esto merece un proceso de reflexión y merece un cambio. Yo no digo que tengamos que ser en este aspecto más papistas que el Papa y que tengamos que poner aquí en vigor la ley de transparencia y decir que hasta el 5º grado de consanguinidad y afinidad no se puede hacer aquí nada. Pero entre lo mucho y lo nada hay un término medio que, como decía Aristóteles, es normalmente el punto justo, ¿no? Modificar entonces o ver cómo se puede establecer alguna regulación al respecto en esta materia. Una segunda cosa es posibilitar acuerdos parciales en las actas. Cada vez es más frecuente que en las peticiones de mediación concluyan una pluralidad de peticiones diversas y después de una mañana de negociaciones y de mediación, en algunas llegas a acuerdos, en otras no es posible, pero como el acta al final es un todo o nada, o hay acuerdo o no hay acuerdo, y al final, pues, si de 10 cosas puedes cerrar un acuerdo en 9, como hay una en la que no, al final es un acta sin acuerdo, y además, como el acta solo recoge eso, sin avenencia o sin acuerdo, pues no refleja realmente el trabajo, ni las discusiones, ni el contenido, ni las posiciones, ni nada parecido. Yo no sé, esto es complicado porque el acta se hace allí y efectivamente es complicado hacer un acta que recoja el contenido real de la negociación, pero yo creo que sería muy conveniente. No sé cómo se puede hacer, yo lo pongo encima de la mesa, pero la verdad es que sería tremendamente enriquecedor, porque hay veces que se presentan 20 propuestas, se está a punto de cerrar 20 veces a lo largo del día y al final pues es un acta sin acuerdo, con una propuesta del mediador que siempre es la misma, que se recurra al arbitraje, porque tampoco hay mucha más solución, y la verdad es que el que vea el acta pues no se hace ni una idea de lo que puede haber pasado en la reunión. En cuanto a las propuestas de los mediadores, y yo advierto ahora que yo lo que estoy diciendo es posición, es mi opinión, no es posición ni de la institución, obviamente, ni de los demás compañeros, que cada uno tiene su opinión y es, desde luego, por lo menos tan respetable como la mía, ¿no? Pero en cuanto a las propuestas, hay muchos compañeros que defienden que no debe de haber propuestas o que no es necesario. Yo creo que debe de haber propuesta y que se debe de reforzar las propuestas y que además las propuestas del mediador se deben de contener en el acta. El acta debe de recoger las propuestas del mediador, aunque no haya acuerdo sobre ellas, y decir por qué no hay acuerdo, porque eso facilita luego el tema. Si el tema llega a la audiencia, pues facilita el tema para el magistrado que conozca el caso y facilita también pues la comprensión un poco de lo que ha pasado en el tema. En cuanto a la designación de mediadores, que también se abordó por Martín, la lista es una cosa imposible. 28 páginas tiene la lista. Entonces, a mí me llaman muchas veces y me dicen, oye, pero tengo que ir al CIMA, pero aquí hay nombre de mediador, porque hay aquí una lista, son 28 páginas, esto es como una novela. Entonces, y además 28 páginas de nombres, algunos nombres se repiten 20 veces y luego no hay ninguna referencia a la capacidad o a la competencia de los mediadores. No sé, yo no sé si es posible hacer una lista más resumida en el que se recoja, pues a lo mejor en 2 o 3 líneas, pues un poco la especialidad de esa persona en concreto, porque tampoco el hecho de que te haya nombrado una determinada patronal o un determinado sindicato. Yo estoy nombrado por la patronal de telemarketing y yo en mi vida he tenido nada con telemarketing, ni sé nada de telemarketing, vamos. Yo antes estaba por el sector eléctrico, del que sí sabía, porque trabajé 28 años en él, pero de telemarketing, que estoy ahora, no sé nada. ¿Alguien de telemarketing me nombrará a mí porque piensa que soy un experto en telemarketing? No. Entonces, no sé lo que se puede hacer con las listas, pero las listas, luego, ¿qué es lo que pasa con las listas? 214 mediadores. El año pasado intervinieron 80. De esos 80, 20 y tantos en un único procedimiento. O sea, hay 58 mediadores participan en el 95% de los procedimientos y hay otros 180 mediadores que participan en el 5% restante. Hay una infrautilización absoluta de la lista. No sé cómo se puede hacer esto, pero quizás convendría también un proceso de reflexión en este sentido. Y yo ya para finalizar otra cosa es el tema del arbitraje. El año pasado 0 arbitrajes. A lo largo de toda la historia del
de los acuerdos, un 1,4% de procedimientos únicamente a través de un sistema que es rápido, es bueno para las partes. Hay una lista de árbitros que son profesionales de prestigio a nivel ya no nacional, sino mundial, en materia de relaciones laborales. Sin embargo, es un procedimiento que no se utiliza. Yo aquí creo que sí que el SIMA debe de hacer una labor pedagógica, porque yo creo que esto es un tema cultural. Hay una tendencia, y antes lo decía el profesor Del Rey, creo que es la tendencia esta salomónica de los árbitros muchas veces de partir al medio y de dividir los conceptos, que no sé cómo lo podemos hacer, pero sí que hay que tratar de potenciar esta herramienta, porque es una herramienta absolutamente infrautilizada, bueno, cero utilizada en el 2015, y que es una herramienta muy interesante y que tenemos unos profesionales impresionantes en la lista que podían hacer una labor muy, muy importante. Y yo ya lo dejo ahí. Muchas gracias por todo y le paso la palabra a mis compañeros. Pues muchas gracias, Raúl, por tus exposiciones y sobre todo por tus propuestas. Y tiene la palabra José Luis Vicente. Buenos días, muchas gracias a CEO y a CEPIME por la invitación a esta jornada tan interesante. Creo que vamos a coincidir en muchos aspectos que ya se han comentado esta mañana, pero bueno, es lógico. Yo voy a dar también mi punto de vista sobre mi experiencia en el SIMA. A pesar de que suele afirmarse que los españoles tenemos escasa capacidad para la concertación, un reciente estudio publicado por el CES del profesor Monereo sobre la concertación social en España lo deja bien claro. Sí, somos pactistas. Numerosos acuerdos estatales, autonómicos, en estos últimos años pues lo demuestran, sobre todo desde la transición. Ahora bien, principalmente lo somos cuando detrás de nosotros está la tutela o la sombra de la Administración, pero bueno, eso forma parte de nuestra idiosincrasia también. En materia de solución de conflictos, aunque la tendencia respecto al número de procedimientos va en aumento, son muchas las empresas que aún lo desconocen y no hacen uso del mismo. Es necesario promover y difundir las ventajas de la solución negociada de conflictos frente a la vía judicial. Publicitar el ASAC es absolutamente clave y más entre las pymes. El SIMA no puede ser, como a veces sucede, una organización al que solamente acudan las grandes empresas o las empresas que ya que tienen un tamaño importante. Las pymes desconocen el sistema. Tenemos que hacer un esfuerzo absolutamente claro de divulgación. Los sucesivos ASEC y ASAC suscritos desde el año 1996, de cuya gestión y resultados está encargada la Fundación SIMA, han sido un éxito e impagable la labor de la Fundación, ya que han contribuido decisivamente a la modernización de las instituciones sociolaborales, estructurando y encauzando un marco consensuado de solución de conflictos colectivos, acercando a las partes enfrentadas y dando protagonismo a los interlocutores sociales. La solución autónoma de conflictos es, sin duda alguna, un recurso al alza y, si bien los resultados no alcanzan a ser todo lo positivos que desearíamos, ya que son muchos los que terminan sin acuerdo, el 61% de los casos frente al 28% de los que finalizan con acuerdo. ¿Es responsable el mediador de estos datos? ¿Por qué quedan sin resolver tantos conflictos? Los datos de la memoria de actividades de la Fundación SIMA del año 2015 son evidentes. Las mediaciones incrementaron un 9% respecto al año anterior, 2014. El grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el SIMA fue nada menos que del 96%. También sabemos que son numerosos los acuerdos que se alcanzan con posterioridad una vez finalizado el proceso en el SIMA, en la empresa o en el sector, aprovechando el trabajo y las propuestas que los mediadores, una vez roto el hielo que obstaculizaba el conflicto, es algo que sabemos que realmente no es fácil de medir, pero sí sabemos que es una realidad que se está produciendo, y esto es positivo y debe ponerse en valor. ¿Qué conflictos son los más habituales? En el año 2015, los datos muestran que los de carácter salarial, como es lógico en esta época de crisis económica en la que estamos viviendo, son los más seguidos. Seguidos también de los relativos a interpretación y aplicación, tiempo de trabajo, procesos de reestructuración, etcétera. La eficacia más significativa del SIMA se manifiesta, como es lógico, en periodos de consulta y en procedimientos solicitados con motivo de bloqueos de negociación, conflictos estos
en los que las discrepancias son más reconducibles y las partes están más próximas a buscar el acuerdo que los que se producen con carácter previo a la convocatoria de huelga, por lo que la flexibilidad y cortedad de los plazos y la celeridad del procedimiento de mediación es clave para alcanzar un acuerdo, impidiendo que éste se pudra o se prolonga en el tiempo. Es muy importante la ausencia de formalidad, la no transcripción de las alegaciones de las partes en ningún documento o acta, ya que así se agiliza la negociación y se genera confianza entre las partes. Solo el resultado final querido por las partes se refleja en el acta, y esto considero que debe seguir siendo así. En caso de desacuerdo, los mediadores concretan en el acta una propuesta de solución que, aun no siendo esta vinculante, puede encauzar soluciones futuras en la empresa o en el sector. Y esto es algo que sucede en la práctica. Sin duda, la SAC supuso un salto cualitativo, no solo porque amplió los tipos de conflicto que pueden ser tratados en el SIMA, sino también porque tiene eficacia general y directa sin necesidad de que las empresas o sectores, como ocurría en anteriores acuerdos, lo manifestaran. Si, como deseamos, se produce la renovación del 5º ASAC a finales de año, el nuevo puede otorgar a los mediadores funciones y papeles cuya importancia estará condicionada por los cambios normativos que seguramente se producirán en los próximos meses en la normativa laboral, cambios que se reflejarán en el futuro 6º ASAC. Veremos si el nuevo ASAC incrementa las controversias posibles que pueden generarse en el ámbito laboral, ya que el artículo 4 del 5º ASAC recogió casi la totalidad de ellas, o si se produce o no una potenciación de la vía extrajudicial de conflictos. Cuando al proceso acude una pluralidad de organizaciones sindicales y empresariales, el conflicto es más difícil de solventar. El mediador debe conocer previamente la representatividad de cada parte, las circunstancias, origen y causas de la controversia y, desde luego, los intereses en juego, entre ellos los de los distintos sindicatos, tanto los de los minoritarios como los de los sindicatos más representativos, ya que la lucha por el poder sindical en la empresa o sector pueden influir en el conflicto condicionando el acuerdo. Los conflictos relativos a cuestiones salariales, determinación del porcentaje de incremento, las cláusulas de revisión o las inaplicaciones, en muchos casos son conflictos de interpretación, en otros de incapacidad por parte de la empresa para poder afrontar el cumplimiento de lo pactado, etcétera. Estos conflictos suelen ser objeto de propuestas de los mediadores que permiten avanzar en la solución del conflicto, a veces a cambio de otros tipos de compromisos por parte de la empresa. Los conflictos que surgen en el seno de las comisiones paritarias sobre bloqueos de convenio son generalmente, o a veces la experiencia que yo tengo, más fáciles de reconducir. Respecto a la actuación, o mejor, la no actuación de las comisiones paritarias, de la Comisión Paritaria como órgano específico de mediación y arbitraje, deberíamos revisar por qué no funciona. Como sabemos, el ASAC establece la posibilidad de que los convenios colectivos o acuerdos sectoriales establezcan órganos específicos de mediación y arbitraje. Pues bien, estos acuerdos específicos de carácter sectorial, al menos por lo que se refiere al sector del metal, nunca han funcionado. Las partes en conflicto no hacen uso de ellos, bien por no tener conocimiento de su existencia o bien por desconfianza hacia los mismos. Desconozco lo que ocurre en otros sectores al respecto, pero no debe ser muy distinto de lo que ocurre en el metal. Quizá las partes consideran que la Comisión Paritaria del sector, que se constituye en órgano específico de mediación y arbitraje, carece de la naturaleza que se atribuye a la mediación, diálogo, comunicación y neutralidad. Esta figura del órgano específico debe ser objeto de revisión o simplemente suprimirla por ineficaz. La neutralidad o imparcialidad de los negociadores es esencial. Debe intentarse que las partes en conflicto respeten al mediador como tercero que se limita a facilitar el diálogo entre las partes que se encuentran en conflicto para llegar a una solución de consenso. En los próximos ASACs debería reforzarse esta idea. Hay que prestigiar la institución. Según datos de la memoria de actividades, la lista de mediadores está claramente infrautilizada, como ya han dicho las personas que han intervenido con anterioridad, ya que del total de los 214 mediadores que estamos incluidos en la misma solo intervenimos 80. Esto nos debería invitar a reflexionar sobre su utilidad y alcance. Para concluir, creo que el próximo acuerdo debería contemplar que la Fundación SIMA elabore un código deontológico de buenas prácticas que recoja los principios generales que deben guiar la actuación de los mediadores. En este código deberían abordarse cuestiones generales como las siguientes. Hay conflictos en los que, por su naturaleza, la mediación no resuelve el problema, no es el instrumento adecuado.
El proceso de mediación debe ser, si es posible, aún más ágil, flexible en tiempo, formas y plazos de lo que ya es, lo cual realmente es difícil, pero debemos intentar que así sea. Los mediadores deben inspirar y transmitir neutralidad, confianza y profesionalidad. No deben actuar nunca como mediadores de parte, ya que eso dificulta el diálogo y reproduce en el SIMA el enfrentamiento que origina el conflicto. La mediación no es una actuación paritaria. Deben actuar coordinados para intentar acercar las posiciones de las partes. Deben trabajar en equipo. Deben escuchar a las partes procurando estar en las reuniones siempre los dos. Deben alentar la participación de todos los asistentes. No deben presionar a las partes para que éstas no se sientan violentadas en su toma de decisiones. Deben conocer documental o mediante web de forma previa toda la información necesaria para conocer el conflicto. Es preciso que los que no utilizan el SIMA por desconocimiento o los que lo utilizan de forma esporádica lo utilicen más y lo conozcan mejor. Quizás algunos de ellos no hayan tenido una experiencia satisfactoria, por lo que se debe publicitar más y mejor lo que hacemos, sus ventajas y la gratuidad de sus costes. Es preciso estudiar, teniendo en cuenta las encuestas, la evaluación del SIMA, qué reticencias existen en las empresas o sectores a la mediación y por qué no funciona el arbitraje. La comunicación es la clave de la negociación. La falta de comunicación entre las partes dificulta siempre el acuerdo. La valoración del tipo de relación que existe entre las partes implicadas, los concretos intereses que les mueven, es esencial a la hora de elegir el procedimiento de mediación. Las partes deben buscar sus propias soluciones, ya que nadie como ellos conocen el problema y hasta dónde están dispuestos a ceder. Por último, el mediador, utilizando el símil taurino, es quien pone al toro en suerte, proponiendo soluciones que a veces no son contempladas por las partes, ya que es frecuente que los árboles no dejen ver el bosque debido a las tensiones que soportan. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, que al igual que quien te ha precedido en el uso de la palabra, habéis puesto sobre la mesa importantes propuestas y tienes la palabra para... ¿Ya? Sí. Vale. Pues muchísimas gracias a las organizaciones que nos han invitado, porque es un placer estar aquí. Además, desde primera hora de la mañana ha sido maravilloso el estar oyendo todas las ponencias. A mí me ha tocado la última, que soy como el patito feo, porque ya se ha dicho prácticamente todo, pero no voy a hacer la ponencia que había hecho, ni siquiera las transparencias, y me voy a ir directamente a algunas propuestas que yo tenía en la ponencia, pero que además se han ido recogiendo. En primer lugar, la publicidad del SIMA. Es importantísimo que se publicite más el SIMA. Yo muchas veces, hablando con Martín, le comentaba que sabéis que el Salón Inmobiliario de Madrid se llama SIMA, y está, normalmente hay unos carteles inmensos por toda Castellana que ponen jornadas del SIMA, jornadas del SIMA. Yo le decía a Martín, podríamos aprovechar y hacer algo así, vamos, o poner jornadas del SIMA, mediación abajo o algo así, porque es que se llama exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo, y aunque el acuerdo en la SAC ha incluso recogido todo lo de la ley concursal, no estaría de más que a la jurisdicción mercantil se les diera, y a los jueces, que son muy reacios, ya sabéis, a temas de mediación, se les diera, no formación, pero sí unas ponencias, unas sesiones informativas, para que ellos incluso pudieran llevar la posibilidad de mediación a esos procesos concursales, lo cual sería muy bueno para las empresas. En segundo lugar, y que Raúl ha mantenido muy firmemente la elección de los mediadores, efectivamente hay unas listas que son imposibles de los mediadores, y además hay mediadores que se repiten en todo, o sea, por sectores, artes gráficas, pum, el mismo, otro sector, el mismo y tal cual. Entonces sí se tendría que valorar la posibilidad de reducir esas listas, que realmente son muy complicadas para una persona que se ve una lista y dice, bueno, si es que me da igual, no conozco a nadie, o sea, es así. En cuanto al tema unipersonal, yo en contra de lo que dice el profesor Rey, y aunque la SAC establece que preferiblemente sea unipersonal, yo cuando he hablado con otros mediadores en esas sesiones que tenemos antes de iniciar, y estamos varios mediadores y eso, siempre pensamos que es mejor una intervención colegiada. Entonces, esto nos lleva a la selección de mediadores. En el ASEC sabéis que la selección de mediadores se hacía por la parte que introducía la papeleta de mediación,
Y luego, si no se nombraba mediador por la otra parte, lo que se hacía es que el propio SIMA nombraba otro mediador complementario. Ahora se ha quitado y entonces sería unipersonal. Si la otra parte no nombra ningún mediador, pues sería un solo mediador. Yo creo que es importante que se vuelva al sistema antiguo, y eso lo hemos hablado muchas veces. Las opiniones de dos mediadores, cuando normalmente uno es de la patronal y otro es de una organización sindical, creo que se dan mayores propuestas y diferentes propuestas desde distintos puntos de vista. No cabe duda que hay mediadores que son fantásticos, sea de la patronal o sea de los sindicatos, y que están muy reconocidos por las empresas y por los sindicatos, y a veces los nombra siendo de otro. Pero el ser colegiado de dos personas yo creo que da mayor seguridad jurídica. En cuanto a las incompatibilidades, pues antes, hablando con Raúl, estábamos hablando de mediadores que efectivamente en un momento determinado están en una mediación como parte y al día siguiente están como mediador. Pues yo tengo mis dudas, porque a veces funciona. O sea, hay, por ejemplo, el sector del metal, que los mediadores son los mismos que negocian, y yo no sé, por cuando llegan al SIMA negocian acuerdos y fuera no los negocian. Entonces, a mí, como incompatibilidad, me da muchas dudas. O sea, yo preferiría que fueran de distinto sector para ser más imparciales, porque además lo que firmamos nosotros de imparcialidad es que no sirve absolutamente para nada en esos casos, y se están dando. En cuanto a la propuesta de los mediadores, yo estoy en contra de la propuesta. Estoy en contra firmemente de la propuesta. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a hacer unas propuestas que no sean para una parte ni otra. Es decir, muchas veces los dos mediadores estamos hablando y estamos viendo que la solución es clara, pero no lo podemos poner en propuesta porque beneficiaríamos a una parte en contra de la otra. Entonces, el poner que sigan negociando en el seno de la empresa, que se vaya a un arbitraje, pues realmente a mí me resulta un poco absurdo. Creo que el tema de las actas que sean tan sencillas, a mí me parece que esté bien hecho así, sobre todo cuando no hay acuerdo, y que las decisiones o las problemáticas de las partes se pongan en hoja aparte, como se está haciendo ahora, que está dentro del expediente, pero que no va a ningún sitio. Hay una cosa que en el ASAC, que no se ha comentado además, en el artículo 8.3, el famoso mediador de continuidad, que yo le he llamado de continuidad, que dice exactamente: las partes podrán designar a un mediador para que pueda desarrollar sus funciones de forma continuada en un determinado ámbito en relación a todas las controversias que pudieran surgir en el mismo, incluyendo la posibilidad de intervenir con carácter preventivo, etcétera, etcétera, y debe ser notificado al SIMA. Yo creo que aquí, en el próximo acuerdo, habría que ahondar este famoso mediador de continuidad, porque los problemas, tal como está puesto, o sea, ese mediador, quien le elige, ese mediador, quien le paga, ese mediador, qué funciones tiene. Entonces, si se quiere ir por aquí, y además en muchas mediaciones vemos continuamente los mediadores, que nos llegan tan enconadas las partes que si llegaran un poco antes, cuando se están produciendo las negociaciones dentro del convenio, sería muy favorable y se podría llegar a acuerdo, pero llegan tan cansados de negociar y con unas posiciones tan sumamente enrocadas que es muy difícil abrir esa posibilidad. Entonces, a lo mejor esta figura del mediador de continuidad sería importante. Por último, y creo que voy muy bien de tiempo, ¿verdad? Voy a hablar un poquito sobre el arbitraje. Con independencia de que se ha dicho, y efectivamente la cultura del arbitraje en España no se tiene por un desconocimiento total. Cuando tuvimos una reunión con las personas que hicieron el estudio de los usuarios, Ana, de los usuarios y los mediadores, empezamos a hablar de por qué no se realizaba el arbitraje. Bueno, pues llegamos a la conclusión de por la falta de recurso. O sea, es decir, cuando tenemos una sentencia judicial, sabemos que luego tenemos la posibilidad del Tribunal Superior, que luego tenemos la posibilidad del Tribunal Supremo, y que vamos como desgastando. Y, sin embargo, el arbitraje, tal como está establecido ahora mismo, los motivos de recursos son muy escasos. Y hay numerosos abogados que no quieren ir al arbitraje por esa razón, porque no tienen posibilidad.
el desconocimiento es total, porque sabéis que además en un arbitraje el árbitro está contigo todas las veces que quieras, no es como un juez que llega así y dice, a ver, el siguiente, pum, pum, no sé, como han dicho antes, dese usted prisa que llevo 30 juicios, o sea, el árbitro sería, pero quizás habría que ahondar en la posibilidad de modificar, que ya no es por parte del SIMA, evidentemente, sino de otras instancias, ese tipo para empezar. Y simplemente creo que he sido lo más breve posible, daros las gracias porque es importantísimo, para mí son importantísimas estas sesiones. Yo creo que aprendemos un montón, que tenemos posibilidad de relacionarnos con todos los medios y me parecen súper adecuados, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 intervinientes y como hemos conseguido recuperar el tiempo y la verdad es que no os hemos concedido al auditorio ninguna oportunidad de hacer alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento para aprovechar la presencia de los mediadores. Además, se ha puesto de manifiesto incluso algunas diferencias de opinión entre los intervinientes, lo cual es todavía más enriquecedor. Pues tenemos una petición de palabra. 2. Buenos días a todos. Soy Susana Bravo, abogada del Gabinete Confederal de UGT. Quiero dar las gracias a las ponentes por sus intervenciones, por supuesto. Y bueno, yo más que una pregunta, pues voy a decir lo que me parece en relación a las propuestas que habéis hecho. La verdad es que no sé un poco si es por cuestión de género, pero me he sentido más identificada con las propuestas que ha hecho Amparo que con el resto de las propuestas que he oído a lo largo de esta mañana. Yo tengo que decir que yo llegué a la solución extrajudicial de conflictos con el primer ASAC, pero como mediadora. A Elena sí participó en la redacción del primero, yo he participado en la redacción de los demás y en el quinto ASAC también, o sea, en el resto de los ASEC y en el quinto ASAC. Y bueno, para nosotros siempre es muy complejo y muy complicado participar en cualquier reforma de cualquier acuerdo, de cualquier propuesta legislativa, sobre todo porque uno quiere desarrollar determinadas cuestiones y luego al final lo que se materializa son otras que pueden diferir bastante de lo que es el inicio de la negociación. La verdad es que para la UGT es muy importante el sistema de solución de conflictos. Lo hemos iniciado nosotros con el primer ASEC realmente, las organizaciones sindicales y vosotros con nosotros, la COE y CEPIME. Y el mayor valor del sistema extrajudicial o del sistema autónomo de conflictos es que somos nosotros los que estamos resolviendo los conflictos. Es que somos nosotros. Claro, como somos nosotros, no hay otros. Pero en esta inicial reflexión, a lo que yo puedo llegar es a decir, bueno, si somos nosotros y no hay otros, ¿quién participa en el proceso final? Ya tenemos el primer problema en cuanto a las reflexiones que os he estado escuchando. Las primeras reflexiones de esta mañana, por ejemplo, Javier, catedrático y amigo de León, nos decían, bueno, tienen que estar los mediadores muy especializados, especializadísimos. Pues nosotros creemos que no. Porque es verdad que un árbitro puede estar mucho más especializado, pero un mediador, realmente la personalidad del mediador, independientemente de sus conocimientos, al final es el que determina el éxito de la mediación. Y esa personalidad del mediador, sí es verdad que si no se conoce por parte de las partes, al menos tiene que ser difundida para que sea conocida. Porque muchas veces ese enrocamiento al que se refería Amparo es lo que hace que no exista un éxito en la negociación. Y eso son cuestiones psicológicas, no tienen nada que ver con los conocimientos, ni en materia de relaciones laborales, ni en materia de productividad, ni en materia de competitividad. Ahora me voy a otra parte de las propuestas que se han hecho esta mañana. Por ejemplo, en relación con el arbitraje. Bueno, nosotros tenemos un firme propósito de que se derogue la reforma laboral, lo sabéis porque está en todos los medios. Y esto, evidentemente, puede afectar a muchas parcelas de las relaciones laborales. Como es un firme propósito de que se derogue todo aquello que no nos gusta, pues, evidentemente, en lo que ahora nos atañe, no nos gusta nada el arbitraje obligatorio. Es verdad que en el SIMA no es obligatorio,
pero todo lo que nos suene a obligatorio nos suena muy mal y nos rechina. Entonces, en este aspecto no es desconocimiento, es gobierno de las relaciones laborales. Si vosotros existís es porque nosotros existimos. Si nosotros y vosotros queremos gobernar las relaciones laborales, si nosotros tenemos un arbitraje impuesto en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, evidentemente lo que no hacemos es solucionar nuestros problemas de relaciones laborales. Eso no nos gusta absolutamente nada. El Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional. Muy bien. El Tribunal Constitucional evidentemente resuelve con arreglo a la Constitución, pero es que a nosotros no nos gusta el arbitraje obligatorio. Luego, todo aquello que suene obligatorio, desde la democracia de las relaciones laborales y el diálogo social es importantísimo. Es que tenemos que valorizar el diálogo social. Es que lo dice la Comisión Europea, la importancia que tiene a nivel europeo, pero es que a nuestro nivel también tiene mucha importancia y no podemos desaparecer. Luego, nuestra importancia lo que va a hacer es valorizar todo aquello que acordemos y que sea democrático. ¿Podemos promocionar el arbitraje siempre que sea democrático? Hagamos que desaparezca el no democrático. Luego, en nuestras propuestas de derogación de la reforma laboral, pues a lo mejor sí es verdad que tenemos una cierta predisposición a ir en contra del arbitraje, pero a lo mejor esa predisposición cambia si podemos conseguir lo que de alguna manera queremos evitar, que sea que otros entren en el gobierno de las relaciones laborales. Creo que hasta ahí nos ha ido muy bien siempre que hemos negociado. Creo que desde los grandes acuerdos o los grandes pactos, cuando negociamos esos grandes pactos se desarrollan muy bien y se me ha ido Salvador del Rey porque creo que ese es uno de los mejores ejemplos cuando llegamos al acuerdo con el Gobierno del Partido Popular de la reforma del tiempo parcial. Realmente a los que a vosotros no os gustó fue a vosotros. Nosotros lo negociamos, pero ese tiempo parcial nunca funcionó, porque no os gustaba nada. Luego, cuando nos llevamos bien y negociamos grandes acuerdos y nos gusta lo que negociamos, todo va muy bien. En consecuencia, sigamos promocionando esa parte de las relaciones laborales. Y bueno, sí habéis dicho una cosa que me parece muy interesante sobre las propuestas en relación a la cualificación de los mediadores. Bueno, yo creo que este es un tema muy complejo y también, claro, todo depende de con quién se sientan más a gusto las partes. ¿El mismo representante que va a una negociación puede ser luego mediador? Pues sí, puede ser un fantástico, puede deslindar perfectamente las dos cosas. Hay que llegar a un límite en el que alguien absolutamente ajeno a las relaciones laborales, al mundo laboral, no digo ya a un determinado sector, pero sí al menos a las relaciones laborales, puede ser mucho más independiente en una mediación, claro, y puede ser mucho más ineficaz, porque en realidad es totalmente desconocedor del campo en el que se está moviendo. Luego, la verdad es que todo es muy complicado, es muy interesante que se debata sobre todo esto, porque luego en realidad en la práctica todo es muy complicado. Así que muchas gracias por todas vuestras propuestas. Sí, solo una pregunta muy sencilla. Se ha hablado del tema de los mediadores, que la lista es demasiado larga, qué tipo de conocimientos. ¿Se podría estandarizar los requisitos que le podríamos pedir a la lista de mediadores? ¿Tiene sentido que haya 28 páginas? No. Entonces, ¿cuántos mediadores debería haber? ¿Quién debería nombrar los mediadores? ¿Tenéis alguna idea sobre esto? ¿Qué requisitos deberían tener? ¿Podría ser una lista, digamos, que fuera móvil de manera que cada año hubiera un sistema, digamos, de control y demás y puedan pasando? ¿Podría haber unos requisitos mínimos para ser mediador? Estoy pensando, por ejemplo, en los requisitos mínimos relativos a formación o, no sé, ¿deberían estar más profesionalizados? Esas son las preguntas que os lanzo para que, por favor, contestéis las que os apetezca, porque son algunas de las dudas que nosotros tenemos. Vamos a ver, yo, desde mi punto de vista, y un poco también en relación con la intervención anterior, para mí, una persona que actúa como mediador en un conflicto laboral, algo de derecho laboral tiene que saber. Tendrá que tener, además, cualidades de mediación, y aquí un poco este tema lo trató también Martín,
Yo no sé si hay que tener un modelo de mediación en el SIMA y que todos los mediadores sigan ese modelo. Hay muchos modelos de mediación, hay mediadores que son más participativos, otros que se abstienen más, unos que tienen un perfil más agresivo, otros más colaborativo, y ahí hay, y en todos los procesos de negociación, y la mediación no deja de ser eso, lo importante es la cintura. Lo importante es que el mediador se coloque en cada momento en función de lo que tiene enfrente en una posición o en otra, y que sepa moverse y yo no sé si tiene que haber unos requisitos mínimos. O sea, yo mediando, ¿puede venir un psicólogo efectivamente a mediar en un procedimiento laboral? Hombre, si es un conflicto de intereses en el que no se traten temas jurídicos, pues posiblemente lo haga perfecto, pero como empiecen a tratar temas jurídicos de los cuales no tiene ni idea, pues va a tener un problema. Desde mi punto de vista. Yo creo que sí que algún requisito debería de haber en ese sentido. En cuanto a, decía también antes Amparo, y a mí me parece también una propuesta interesante, la que planteaba de volver al sistema antiguo de cuando una de las partes no nombra que fuera al SIMA, pues a lo mejor se podría hacer una lista de mediadores, no sé, por orden alfabético, como hacen en los juzgados para los turnos de oficio, y en esos casos ir nombrando de la lista, pues a lo mejor así llegaban a funcionar los 214 y no 80. Pues al que le toque que vaya, salvo que renuncie, no sé. Si se pueden hacer cosas y lo complicadas que son, pero yo creo que algo ahí deberíamos de hacer. Yo creo que es un tema realmente difícil. Sí. La lista es fruto de las aportaciones que hacemos ambas partes. Yo decía que la mediación no debe ser paritaria, pero lo cierto es que tanto en la elaboración de la lista, aunque luego es verdad que hay libertad para elegir al mediador. Yo no sé si de porcentaje de mediadores que intervienen, si existe también esa paridad a la hora de, me refiero de los nombramientos, de los que nombran inicialmente a la persona que interviene, ¿no? Si también hay una posición de parte, entre comillas, a la hora de nombrar mediador. Yo creo que es muy complicado y sí considero que dada la especialización y la dificultad que tiene la resolución de los conflictos, el mediador debe tener al menos unos mínimos conocimientos de carácter laboral, si no realmente es muy complicado porque entramos dentro de lo que es el meollo de normativo o análisis de un convenio o de cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad o con temas o de jornada, en fin, todos conocemos de los temas que se plantean en el SIMA. Entonces realmente si no tienes un conocimiento al menos adecuado, pues es muy difícil el poder hacer propuestas y el poder tener un diálogo con las partes. Vamos a ver, yo creo que de esos 80 mediadores que habitualmente se median en el SIMA, no es que se les presuponga el conocimiento, es que de hecho yo creo que todos los que habitualmente como empresas o como parte social vayan al SIMA saben que son personas conocedoras del derecho laboral y que como han mediado mucho, y lo que decía Martín, efectivamente, o sea, como tú puedes dar muchísima formación teórica de mediación, que la hemos tenido durante muchísimos años, pero como se aprende realmente a mediar es mediando y sobre todo al estar dos personas, el hecho de que te tengas que apoyar en la otra persona, que muchas veces, o al principio, porque ahora ya nos conocemos más o menos todos los que mediamos, pero que te tengas que apoyar en una persona que era desconocida totalmente, pues no sabes por dónde te va a salir. Yo creo que es muy difícil establecer un criterio, no sé, es que es muy complicado, y quizás los únicos que lo puedan establecer es la propia Fundación SIMA. O sea, son los únicos que a lo mejor pueden decir, mira, tenemos una lista de 200 de estas solo han mediado 80, 85, 90, 100, la vamos a dejar en 100 de una forma paritaria. Es que es muy complicado. Dos peticiones más de palabra, o tres, pero sí rogaría brevedad porque si no la última mesa la verdad es que se nos va a retrasar demasiado. Pues tienes la palabra, Javi.
buenos días de nuevo, un poco por alusiones también, ¿no? Sabía yo que este tema, lo dije en la mesa, antes o después iba a saltar, la de la formación de los mediadores. Susana y yo siempre nos enganchamos en las conferencias, ¿verdad? Bueno, antes o después, siempre con muy buena voluntad los dos, pero yo quiero ratificar lo que se ha señalado aquí. Podemos tener mediadores de muy distintos campos. Yo no he dicho que no deba ser así, que el mediador deba ser un jurista. Pueden ir de muy distintos campos, pero se le debe dar, si no la tiene, si no la trae ya, una formación jurídica en derecho al trabajo, porque eso es básico, lo habéis señalado. Si yo estoy dirimiendo problemas jurídicos laborales, si no sé solucionarlos, no conozco el propio derecho sustantivo, voy a tener un problema muy serio a la hora de llegar a un acuerdo, a una mediación adecuada, que beneficie a las dos partes. Y en eso también, respecto a lo que has dicho, no voy a ahondar más en esto porque creo que todos estamos en la misma línea. ¿El cómo elegirlos? Claro, fácil es decirlo, ¿no? Difícil es llegar a ello. Partamos de los principios de mérito y capacidad de la Constitución, punto número 1, y de la Administración pública. Quizá convocatorias públicas, a lo mejor más que nombramientos de parte, podría ser otra opción. Quizá estoy diciendo una burrada y también se me van a echar encima ahora, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que ser las partes? Muchas veces esto ya mediatiza, a la hora de elegir a un mediador, a un árbitro, condiciona a una de las partes según quien haya nombrado o según el sector, como señalabas tú antes, del que se venga. Y a lo mejor no tiene nada que ver la cosa. Y a lo mejor esperamos que como nombramos como mediador a una de las personas que ha sido nombrada por, entre comillas, nuestra parte, esperamos que nos favorezca. Y no, el mediador no va a venir a favorecernos. Y eso también genera conflictos internos dentro de la propia mediación. O sea que quizá debiéramos sacar o extraer de ese ámbito de nombramiento, en los nombramientos y hacerlo de una manera pública, una convocatoria pública al que se presente el que tenga ciertos méritos y capacidades. A lo mejor luego esto se nos queda desierto, que también es un riesgo, pero bueno, sistemas podemos buscar distintos sistemas. Y al final aquí hablamos de negociar. Estoy a medias de acuerdo contigo con lo de la voluntariedad o obligatoriedad. También he dicho yo en la mesa que se desnaturalizan un poco los arbitrajes si los sometemos a una obligatoriedad. Yo, por ejemplo, yo soy árbitro, hablamos de esto, de la comisión consultiva, no me ha tocado actuar nunca, porque es muy difícil y siempre me ha parecido también un poco a veces desnaturalizado ese arbitraje, pero creo que es necesario al mismo tiempo. Aparte de que tenga ese componente que nos echa atrás, creo que es necesario que en algunas ocasiones haya esa obligatoriedad. Y tú has usado una palabra en este punto, quiero marcarlo, dices, queremos gobernar las relaciones laborales. Yo lo siento mucho, a mí eso me parece muy peligroso para cualquiera de las partes. Aquí nadie debe gobernar las relaciones laborales. Luego has entrado en lo que creo que es la dinámica, la negociación. Somos o sois, bueno, no es mi caso, interlocutores sociales. Y el interlocutor social está para eso. Para negociar, para ayudar, para apoyar, no para gobernar las relaciones laborales ni desde un punto ni de otro. Gracias a Dios, o no, o todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos unos gobiernos que se van sucediendo que son los que deben legislar y gobernar con el apoyo y el asesoramiento. Pero me parece muy, muy peligroso. Has hablado en primera persona, además, de una de las partes antes de no nos gustan estos acuerdos. Bueno, es que tiene que gustar a los dos. Y eso es la negociación, yo creo, y es, insisto, para mí la esencia de estos sistemas. Con un mediador mejor o con un mediador peor, con un mediador más formado o menos formado, las partes van a influir mucho en el resultado final. El mediador mucho, pero las partes también. Entonces aquí, si vamos ya con determinadas reticencias, bueno, todos tenemos que ceder un poco. Perdón, devuelvo la palabra, espero no haber ocupado mucho tiempo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues tiene la palabra al fondo de la sala y luego en la tercera fila. Y damos paso ya a la siguiente mesa. Que es aquella, disculpen, que es aquella en la que de alguna manera sí que el mediador realiza distintas propuestas. He visto que la fecha del acuerdo de ASAC, ustedes lo firmaron en febrero del año 2012, entonces todavía no se había aprobado la Ley de Mediación 5 del año 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esta ley de mediación sí que detalla de alguna manera la formación que tiene que recoger el mediador para poder intervenir. Posteriormente la desarrolla en un Real Decreto, en el 980 del 2013.
Y sí que es verdad, y coincido con todos ustedes en lo que están apuntando, o sea, el mediador sí que es verdad que tiene que ser una persona que maneje y que contemple, como nadie, herramientas de comunicación, herramientas y técnicas de consenso que acerquen y que faciliten el acuerdo entre las partes, pero también es verdad, y coincido con lo que decían, es importante que el mediador conozca el contexto donde está interviniendo, de ahí que ustedes digan, pues tiene que tener conocimientos en derecho laboral. Bueno, si la mediación o el modelo de mediación que se va a apostar es por una que sea más evaluativa, evidentemente sí, si se van a realizar propuestas. Si ustedes adoptan un modelo que es más facilitativo, que facilite el encuentro entre las partes, facilitar que ese acuerdo sea de ellas, que sea de las partes, porque de esa manera se garantizarán ustedes el éxito, pues sí que es verdad que tienen que conocer el contexto, pero bajo mi humilde punto de vista no tiene que ser experto en relaciones laborales. Sí hacer hincapié, porque ustedes también lo hacían, en la importancia de la neutralidad e imparcialidad del mediador. Y también hablaban del problema que tienen con el listado. Pues no sé, como aportación, porque de verdad que estoy agradecida de estar aquí, sí decirles que pues una de las posibilidades es pues que ese listado de mediadores no estuviera tan focalizado dentro de la propia institución, de manera que, igual que se propone en la Ley de Mediación 5/2012, que incorpora lo que son las instituciones de mediación, ¿por qué no? Se va a poder abrir este proceso en el siguiente modelo, en el siguiente acuerdo que ustedes están valorando las propuestas de reforma. ¿Por qué no proponer que una entidad sea la que designe esos mediadores con la formación que se considere desde el SIMA que tengan que tener? ¿Por qué no? Pues es una propuesta que está ahí. De alguna manera sí que se facilitaría todo lo que es la neutralidad e imparcialidad del mediador, porque no estaría actuando de parte cuando decimos es que el mediador viene de parte del trabajador, el mediador viene de parte de... El mediador es una persona neutral e imparcial cuya misión es acercar posturas para que las partes puedan alcanzar un acuerdo de consenso, un acuerdo que satisfaga a ambas. Y sí que es verdad que, bueno, pues en la Ley 5 de 2012 saben ustedes que una de las materias que no se encuentran ya no dice la ley excluidas o bien que no actúan bajo el paraguas de esta ley, uno de los ámbitos es la mediación laboral, porque se considera que va a tener o que tiene una regulación propia. Y es cierto, mediación laboral tiene una regulación propia, pero ustedes tienen un gran reto, porque sí que es verdad que en todo este proceso de resolución de conflictos al que le están dando tanta importancia, ustedes tienen, bajo mi punto de vista, la varita de mando para poder desarrollar e implementar todo lo que es la mediación en este ámbito. Y coincido también, como decía con uno de los ponentes que ya no está, otro de los retos que tienen ustedes por delante es la mediación organizacional. La mediación dentro de la empresa tiene distintos vectores, pero si aplicáramos lo que es la mediación organizacional, muchos de los asuntos que llegan a lo que denominamos mediación laboral se verían reducidos, porque se trata de gestionar las diferencias dentro de las propias organizaciones. A la vez ustedes tendrían la oportunidad de dar a conocer dentro de la propia empresa en qué consiste la mediación. Les agradezco muchísimo estar aquí y gracias por su atención. Muchas gracias, Paloma, por tus aportaciones. Y ya la última petición de palabra, que rogamos brevedad. Sí, muchísimas gracias. Voy rápido, una sugerencia directa y ni me presento ya, si acaso después. Si realmente hay que potenciar la mediación intraorganizacional para evitar los conflictos, ¿no? Porque es un filtrado importante. Si tenemos problemas con la lista de mediadores, si hay el mismo ASAC configura que se ha perfilado el mediador de continuidad, porque sugiero la capacidad, dijéramos, de introducir la figura del mediador intraorganizacional directamente en el ASAC.
en el bien sentido de que siempre sería un mediador de confianza de las partes, que tendría que ser designado por las partes, igual que hay mediadores especialmente hábiles en resolver, dijéramos, situaciones, dijéramos, conflictuales muy en ebullición. También hay otro tipo de mediadores, dijéramos, en el ámbito laboral, que tienen el mismo ritmo que permite la organización y la vida interna de la empresa. Ya está. Tomamos nota de todas sus aportaciones. Sin más, dar nuevamente las gracias a los 3 intervinientes y damos paso a la siguiente mesa.